Aquí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a la clase número 2 de este curso de Aprender a Invertir sin ser experto. Espero estén tan activos como ayer, tengan su cafecito, su mate, sus apuntes, tengan ese papel y lápiz preparados. Hoy la clase va a estar muy buena, va a estar muy buena, va a estar un poquito densa, nos vamos a meter un poco técnicos, pero como la clase de ayer, conceptos llevados a tierra. La idea es de aquí es que se vayan con información, que entiendan, listos para comenzar a invertir. Dicho esto, vamos a compartir pantalla, si le metemos de una a la clase del día de hoy. Escríbame ahí en el chat por si acaso se me escucha bien, ven todas las pantallas. Bueno, antes de empezar con la clase del día de hoy, repasemos un poco qué fue lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. La clase de ayer estuvimos hablando de diferentes activos, vimos que eran las acciones, vimos que eran los ETFs, que eran los bonos, que eran las criptomonedas. Vimos las diferencias entre todos ellos, vimos cómo está relacionado el cuánto rendimiento me puede dar un activo financiero, que eso está íntimamente relacionado con la volatilidad y el riesgo. Vimos que hay diferentes tipos de acciones, vimos que podemos generar ingresos pasivos a través del pago de los dividendos, por ejemplo, de las acciones, que ese era el famoso secreto que no te querían decir los gurús de las redes sociales. Vimos también que nosotros debemos saber armar nuestro portafolio de inversión en base al perfil de inversionista. Vimos que habían tres perfiles a grandes rasgos y estuvimos viendo cómo yo puedo saber cuál es mi perfil de inversionista. Vimos las estrategias de compra, estrategia DCA o la estrategia de la compra escalonada, independientemente de qué activo tú quieras invertir. Vimos también una estrategia de salida cuando ya yo quiero empezar a tomar ganancia. Y por supuesto, la conclusión final fue que debemos seguir educándonos, pero debemos siempre enfocarnos en estar cómodos al momento de invertir, que la finalidad no sea el dinero, que nosotros estemos en paz, que nosotros podamos ser felices, no andar con clonazepam para poder dormir, porque es que yo tengo que vivir, porque esto, que la inversión que sube, que baja. Y el día de hoy vamos a meternos un poco más en el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas? Porque más allá del el que te guste o no, o te vayas a atrever a invertir o no en criptomonedas, sí me parece importante que sepamos qué tecnología vinieron a traer. Porque independientemente de que te gusten las criptos o no, la tecnología tras de ellas vino para quedarse y ya está siendo utilizada para cambiar el sistema financiero a nivel global y para cambiar muchísimas cosas, desde cómo funcionan muchas empresas hasta cómo podemos hacer dinero en general. Dicho todo esto, empecemos. Y la clase de hoy, por supuesto, vamos a hablar del oro y del petróleo digital, que son los pilares de una revolución financiera que no se había visto básicamente desde que se descubre el oro, desde aquella famosa fiebre del oro, y en este momento van a ver el por qué. Pero antes de hablar del oro y petróleo digital, es clave que entendamos qué es la tecnología blockchain. Ayer yo les martillé la cabeza insistiendo en que no vayan a invertir en algo que no entienden. No inviertas en la recomendación de tu primo, no inviertas en esa acción que te dijo el vecino cuando estaban tomando. No. Tienes que entender en dónde vas a meter tu dinero para que entiendas si te puede ir bien o te puede ir mal. Dicho esto, ¿qué es lo maravilloso de las criptomonedas? No son las cripto en sí, es la tecnología que hay detrás de ello, que es lo que se conoce como la tecnología blockchain. Ahora, ¿qué es la tecnología blockchain? Veámoslo así. Vean este pequeño dibujito en donde pensemos que todas estas tildes son como pequeños nodos o son como sucursales. Fíjense cómo todas estas sucursales o nodos están conectados hacia el centro. Pero esta otra, los nodos que están en la periferia, no solo se conectan hacia el centro, sino que están conectados entre sí. ¿Qué podemos decir de estas dos imágenes? Que sí o sí, supongamos que yo quiero enviar alguna información o enviar dinero, sí o sí tengo que pasar por el centro. En cambio, en este caso no, me independizo. Eso es una de las grandes características de la tecnología blockchain. Esto es lo que se refiere a la famosa palabra de descentralización, que no dependo de una institución, no dependo de un gobierno, no dependo de un banco. En ejemplos concretos, si yo quiero mandar dinero, por ejemplo, de aquí a Argentina a Estados Unidos, un fin de semana no puedo. El dinero tarda 3 4 días en llegar. La transacción me la tiene que aprobar el banco, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si yo mando ese dinero a través de la tecnología blockchain, lo puedo hacer a cualquier hora, cualquier día, nadie me tiene que aprobar la transacción y aparte me llega en 2 minutos, literalmente. Ahora, cuando vemos la definición como tal, decimos que en la esencia la tecnología blockchain es sencillamente un registro digital descentralizado y distribuido que almacena información de manera segura y transparente. Dicho en una frase, la tecnología blockchain es un libro contable abierto para todo público. ¿Qué quiere decir? Que toda transacción que yo hago a través de la tecnología blockchain, todo queda grabado, todo queda, esa información
queda, no se puede borrar, no se puede eliminar, no se puede ocultar. No solamente queda grabada, toda transacción, cada vez que yo compro, cada vez que yo vendo, cada vez que yo transfiero dinero en la tecnología blockchain, toda esa información queda. Y cualquier persona puede ver, cualquier persona puede auditar esa transacción. Entonces, por un lado, la tecnología es descentralizada. No dependo de ninguna institución, de ningún gobierno, de ningún banco, nadie. Segundo, esa información es segura, es inhackeable hasta los momentos. Cuando venga la computación cuántica, ya veremos qué pasa ahí. Pero hasta el momento es inhackeable. Y créanme que mucha gente lo ha intentado. Y además es totalmente transparente. Porque como les digo, cada transacción, cualquier persona lo puede ver. Esa información es totalmente pública. Todas estas características es lo que hace esta tecnología tan única y por eso genera un cambio de paradigma. ¿Por qué genera un cambio de paradigma? Imagínate que nosotros podamos auditar en qué nuestros gobiernos gastan el dinero. Con esta tecnología se puede hacer. Ejemplo muy claro, Bukele con El Salvador. Para los que no sepan, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene ya desde el 2020, si mal no recuerdo, 2021, comprando Bitcoin con el dinero del gobierno, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Él compra, su gobierno compra un Bitcoin diario. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber las personas que residen en El Salvador si de verdad Nayib Bukele está comprando Bitcoin o se lo está enviando a su esposa en las Bahamas? Porque el mismo Bukele hizo pública su dirección donde él compra y tú te puedes meter y ver todos los Bitcoin que ha comprado. Puedes ver a qué hora compró, cuántos Bitcoin tiene acumulado, puedes ver si ese Bitcoin ha salido de ahí. Entonces, totalmente transparente. Todo esto hace que esta tecnología sea impresionante y por eso digo que llegó para quedarse. Esta tecnología es la base fundamental de Bitcoin y de todas las criptomonedas y lo que hoy en día se conocen aplicaciones descentralizadas. Ahora sí, metiéndonos más en el oro digital, el famoso Bitcoin, que es la reina, es la estrella de las criptomonedas y pronto van a ver por qué. Si vemos a la definición como tal, la aburrida, es que Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que opera en lo que se conoce como una red peer-to-peer o persona a persona. Y esto lo que significa es que no está controlada por ninguna autoridad central, como un gobierno o un banco. Por un lado, por lo que les vengo diciendo, porque funciona bajo la tecnología de la blockchain. Pero es que además, cuando aquí decimos que Bitcoin opera en una red persona a persona, lo que quiere decir es que si yo quiero comprar Bitcoin o yo quiero vender Bitcoin, esa transacción lo hago directamente con otra persona. Si yo quiero comprar, alguien quiere vender. No hay ningún intermediario en el medio. De nuevo, no es como cuando yo quiero enviar dinero a Estados Unidos, que tiene que pasar por el banco, me la tiene que aprobar. En este caso, no. La transacción es entonces, esto hace que sea mucho más rápido, hace que sea mucho más transparente y mucho más económico. ¿Por qué? Porque no tengo que pagarle intereses a ese intermediario. Ahora bien, ¿por qué Bitcoin ha ganado tanto valor? Bitcoin nace en el 2018, en el 2008, perdón, en el 2008, tras una crisis muy fuerte en los Estados Unidos. En ese tiempo todo el mundo creía que era una estafa, que se iba a ir a cero, etcétera, etcétera. Al día de hoy, señores, Bitcoin vale $104,000. Imagínense haber comprado Bitcoin cuando valía $100. ¿Por qué ha llegado a ganar tanto valor? Porque la problemática que viene a resolver Bitcoin es ser el antisistema en un sistema financiero totalmente defectuoso. ¿Por qué? Porque hoy en día ahorrar no sirve. Porque cada vez que yo ahorro $1, el gobierno al imprimir, al prender la maquinita de imprimir y generar inflación, me devalúa ese dólar. Entonces mi ahorro no está seguro. Como nadie controla Bitcoin, de nuevo, no tiene ninguna institución, ningún gobierno, nadie atrás, tú no puedes emitir Bitcoin como quieras. Porque es que además, por la manera en la que fue construido el código de Bitcoin, solamente habrá 21 millones de Bitcoin en total. No habrá ni uno más ni uno menos. ¿Qué pasa? Si cuando ya tú empiezas a comprar, epa, pero el dólar, ese billete, ese papelito de colores verde, el gobierno norteamericano cada vez que quiere imprimir, cada vez hay más y cada vez hay más, por eso se devalúa, eso es inflación, eso no pasa con Bitcoin. Habrá solamente 21 millones. Y ustedes me podrán preguntar, ajá Luis, pero tú cómo sabes que solamente va a haber 21 millones? ¿Cómo sabes que no te mintieron en la cara? Porque lo otro que tiene Bitcoin es que es una criptomoneda de código abierto. ¿Qué significa de código abierto? Que cualquier programador, y digo programador porque tiene que ser alguien que entienda de códigos y de programación, puede ver el código de Bitcoin y cada punto y cada coma interpretarlo. Es decir, no tiene ningún secreto. Este código fue esparcido en el mundo y la misma comunidad de programadores dijo, epa, esto es muy interesante, porque lo entendían, porque no había ningún secreto. Y en ese código dice que Bitcoin solamente se va a minar, es el famoso minado de Bitcoin, la creación de nuevo Bitcoin, hasta que llegue a 21 millones. Ni uno más, ni uno menos. Ahora bien, hasta aquí entendemos que, bueno, Bitcoin fue una tecnología muy disruptiva,
viene a ser el antisistema, entonces muchos lo ven como la manera de que nosotros, las sociedades, podamos retomar el control de nuestro dinero y que ya no dependemos de que los gobiernos me devalúen o no mi dinero, porque con eso Bitcoin no va a pasar. Bitcoin me da ese poder, a tal punto que llegó a los $104.000. Ahora, ¿qué tan grande es Bitcoin hoy comparando con otros activos del mundo? Quiero que vean esta pequeña imagen. En esta pequeña imagen lo que vemos son los 10 activos más grandes del mundo basados en su capitalización de mercado. Repasemos conceptos. ¿Qué es un activo? Que lo dijimos en la clase de ayer. Un activo es cualquier cosa que a mí me puede generar dinero o que meta dinero a mi bolsillo. Si yo tengo una acción de una empresa, el pago de dividendos, eso me genera dinero. Si yo compro un bono, los intereses me generan dinero. El oro constantemente se está revalorizando, me genera dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo más sencillo es, si yo compro un auto y yo alquilo ese auto para que alguien lo trabaje de Uber, todos los meses me van a pagar algo de la renta de ese auto. Ese auto se convierte en un activo para ti. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos los 10 activos más grandes en base a qué? A este número que está acá, la capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Es una manera de medir qué tan grande o pequeña es una empresa. ¿Cómo se mide? ¿Cómo está formado? Por la cantidad de acciones en circulación de esa empresa, en el caso que es una cripto, la cantidad de criptomonedas que hay dando vueltas por el precio de cada cripto o de cada acción. Es decir, si yo tengo, ah, hagamos un ejemplo, solamente hay 10 Bitcoin en el mercado hoy en día y cada Bitcoin vale $1. Si yo multiplico $1 por 10, es 10. Entonces, la capitalización en ese caso sería de $10. Entonces, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, el activo más grande del mundo es el oro. ¿Por qué? Porque tiene una capitalización de mercado de 13.7 trillones de dólares. O sea, es muchísima, muchísima plata. Y atrás vemos, para el momento de esta foto, la empresa más grande del mundo era Microsoft, Apple, etcétera, etcétera. Y fíjense que nosotros bajamos y para este momento, fíjense que en este momento el precio de cada Bitcoin era de $61.940. Esta foto es de hace un año, poco más de un año. Y ya Bitcoin estaba en el puesto número 10 de los activos más grandes del mundo. ¿Dónde está Bitcoin al día de hoy? Ya está en el lugar número 7, con los $104.000, con una capitalización de mercado de 2.07 trillones de dólares. ¿Qué significa esto? Que Bitcoin hoy en día es más grande que la plata, es más grande que Facebook, es más grande que Saudi Aramco. Saudi Aramco es la petrolera más grande de Arabia Saudita. Entonces, si ya Bitcoin no solamente ya llegó al top 10 de los activos más grandes del mundo, sino que sigue subiendo niveles y subiendo niveles, no estoy yo tan seguro de que sea una estafa, porque si han pasado tantos años y Bitcoin sigue y sigue y sigue creciendo, por algo será. Esta otra lista ya es solamente de criptomonedas. Esta página se llama CoinMarketCap, que es como el Google de las criptomonedas. O sea, cuando tú te metes en este mundo y el primer lugar al que tú vas a buscar información sobre cripto es en esta página. Y aquí tenemos una lista de las 10 criptomonedas más grandes de hace un tiempo también. Fíjense que, por supuesto, tenemos a Bitcoin en el primer lugar, que para el momento de esta foto valía $97.600. Y vean el market cap, vean cuánto numerito, 1.9 trillions. La segunda criptomoneda más grande, Ethereum, y bueno, hacia abajo tenemos muchísimas más. Pero de nuevo, entonces el market cap es lo que a mí me va a indicar qué tan grande es una criptomoneda o una acción. Esto se usa para todos los activos del mercado bursátil. Entonces, si ya Bitcoin ha llegado a este punto, ¿qué tanto más puede crecer? Mucha gente dice que ya de aquí Bitcoin va a retroceder y se va a ir a los 60.000, a los 70.000, que ya no tiene más capacidad de crecimiento, etcétera. ¿Cómo puedo saber yo? Porque también esto es uno de los puntos. Como les dije también en la clase pasada, la idea de aquí es que ustedes salgan con criterio. No es que salgan de aquí diciéndome, Luis me dijo, entonces yo. No. La idea es que se salgan de aquí con información y que ustedes puedan sacar su propia decisión. Entonces, si alguien les dice a ustedes, Bitcoin va a llegar a $1.000.000 o Bitcoin va a llegar a 50.000, la idea es que ustedes puedan contestar, mira, eso sí puede pasar por esto y por esto, o no, eso no va a pasar por esto y por esto. Fíjense que aquí esta foto es bien de pinga porque ilustra bastante bien otra cosa fundamental que tiene Bitcoin, que es el halving. ¿Qué es el halving? El halving de Bitcoin es algo que está dentro del código que, como ya les dije, al ser abierto, todos los programadores del mundo pueden ver y decir, epa, esto sí ocurre. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin? Bitcoin, la manera en la que se crea, para decirlo rápidamente, es a través del famoso minado. Es básicamente una computadora que lo que hace es resolver fórmulas matemáticas muy, muy complejas que cuando llega el resultado de esa fórmula, se produce un Bitcoin y sale al mercado. Ahora, ¿qué pasa? En el 2009, cuando nace Bitcoin, se producían 50 Bitcoins cada 10 minutos. Pero ¿cómo que cada 10 minutos? ¿Cómo puedes saber tú que eso es tan preciso? Porque todo está en el código.
Bitcoin es totalmente transparente. Esa es la belleza que tiene esta tecnología. Cada 10 minutos, para el 2009 se producían 50 Bitcoins. ¿Qué pasó? Así como el código me dice que cada 10 minutos se producían 50, el código también me decía que la oferta de Bitcoin va a ir degradándose, va a ir disminuyendo cada 4 años. Entonces, en el 2012, cuando ocurre el primer halving, la oferta de Bitcoin disminuye a la mitad y ya no se van a producir 50 cada 10 minutos, sino 25. Eso es el halving. Es ese momento, es ese efecto cuando la oferta de Bitcoin cae a la mitad, que como ya les ocurre 4 años. Entonces, cuando nace Bitcoin se producían 50 cada 10 minutos, en el 2012 25, en el 2016 12,5, y para el 2024, que ha sido el último halving que ocurrió en el mes de abril, en este momento se están produciendo 3,12 Bitcoin cada 10 minutos, unos 450 Bitcoin al día. Entonces, vamos con economía básica. Si yo tengo un activo cuya oferta cada vez disminuye, 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 y la demanda se mantiene, ¿qué va a pasar con el valor de ese activo? Va a subir. Mientras nada más con que la demanda se mantenga, el precio de ese activo va a subir. ¿Esto qué me indica? Que el valor de Bitcoin puede seguir subiendo porque su oferta cada 4 años va a ir disminuyendo. Entonces ya eso me lo puedo tomar como indicador de que su precio va a estar al alza. Pero no solamente con eso, yo quiero que ustedes se queden con la historia. Esto que estamos viendo aquí es la historia de Bitcoin desde que fue creado, viéndolo desde su precio y los halving que habían ocurrido. ¿Qué es lo que vemos aquí? No se me asusten, que esto es bastante sencillo. Esto que vemos aquí, todas estas como velitas, estas barritas rojas y verdes, se refiere al precio de Bitcoin. Por supuesto, una vela verde significa que el precio subió, una vela roja o una barra roja significa que el precio cayó. Entonces, ¿qué pasa? Nace Bitcoin, nace valiendo $0, la gente lo empieza a adoptar, lo empieza a comprar, empieza a haber presión de demanda, la gente compra, 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 llega a cierto precio. Ocurre un halving. Fíjense que cada línea azul se refiere a un halving. Ocurre el halving del 2012. ¿Qué pasa después del halving? El precio se dispara. Cae, lateraliza. ¿Qué significa lateralizar? Que el precio rebota entre un rango de precio muy preciso. Ni sube más de aquí, ni baja más de aquí. Eso es cuando algo lateraliza en las inversiones. Entonces, lateraliza, ocurre de nuevo el halving del 2016 en este caso, se dispara el precio, cae de nuevo, lateraliza. Halving 2020, se dispara el precio, lateraliza. ¿Qué creen que pasó cuando ocurrió el halving del 2024? ¿Qué es lo que les estoy mostrando aquí? Que Bitcoin es cíclico y su ciclo es de 4 años. ¿Qué me indica el inicio de un nuevo ciclo? El halving. ¿Por qué? Esto que están viendo son los patrones de qué ha pasado con el precio. Y cada vez que ocurre un halving, los patrones han sido increíblemente similares, al punto que nosotros podemos saber, que ya hoy en día se sabe, que en el momento de que ocurre un halving, 1 año y 6 meses posteriores son super alcistas para Bitcoin. ¿Qué significa? Que en el momento que ocurre el halving, durante 1 año y 6 meses, siempre ha subido. Y, o sea, y subido disparado. O sea, aquí estamos hablando de subidas del 100%, del 300%, del 400%. Depende del halving. Entonces, dicho esto, si la historia a mí me dice que el comportamiento de Bitcoin ha sido así, ¿esto me garantiza que el futuro va a seguir siendo así? No. Ojo con eso. En las inversiones hay una frase muy famosa que dice que los retornos del pasado no te garantizan ganancias futuras. Y eso es muy cierto. Pero lo que sí me dice esto es que yo puedo estudiar y ver qué es lo más probable que ocurra con Bitcoin. Cosa que es importante. Y cuando vemos el precio desde que Bitcoin nació, es alcista. Desde que nace en el 2009 no ha parado de subir. Ahora bien, este año, este ciclo alcista de Bitcoin ha sido, porque ya lo demostró, y será diferente. Este ciclo yo soy de lo que tiene la hipótesis de que no va a ser igual a los anteriores. La cosa cambió. Y cambió de una manera bastante impresionante, que es muy positiva. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, desde el 2024, hay un actor que es protagonista de Bitcoin, que son los ETFs. Ya ustedes saben qué son los ETFs porque lo vimos en la clase de ayer y aquí es donde todo lo que es conocimiento en finanzas e inversiones uno lo empieza a unir para ir entendiendo. A modo de repaso, recordemos que los ETFs son una manera de yo poder comprar varias acciones o varios activos al mismo tiempo. Entonces, si ayer veíamos el ejemplo de que el ETF BOO, que es una canasta que dentro tiene las 500 empresas más grandes del mundo, en el caso de Bitcoin vendría a ser que esa canasta, ¿qué es lo que tiene adentro? Muchos Bitcoin. ¿Qué es lo peculiar de esto? Que los ETFs es una manera en la que invierte el inversionista tradicional, es la manera en la que invierte Wall Street.
Wall Street no va a ir a un exchange y te va a comprar un Bitcoin y se lo va a pasar a su wallet. No, Wall Street no va a hacer eso. Entonces, el 11 de enero del 2024 se aprobaron todos estos ETFs de Bitcoin. ¿Qué significa esto traducido? Que ahora el dinero de Wall Street va a entrar a Bitcoin. Y estamos hablando de mucha plata. A tal punto de que, fíjense que esto fue del 12 de febrero del 2024, es decir, un mes después de que nacen los ETFs de Bitcoin. Y aquí lo que podemos ver es que Wall Street estaba comprando 12.5 veces más Bitcoin del que se produce por día. Entonces, cuando hablamos del halving, hablamos de que la oferta de Bitcoin va constantemente disminuyendo. Pero aquí lo que estoy viendo es que tengo un shock de compra, tengo más demanda. Entonces, no solamente la oferta de Bitcoin cae, sino que la demanda es cada vez mayor, porque este ciclo es el ciclo de la adopción institucional. Las empresas más grandes del mundo, países, están empezando a comprar Bitcoin. Díganme ustedes si no es de esperar que Bitcoin continúe subiendo. Esta es la magia. Ahora bien, para tener un ejemplo bastante preciso de qué es lo que puede llegar a pasar, esto es un ejemplo de qué fue lo que pasó con el oro. El oro, como Bitcoin en su momento, si tú querías comprar oro, o sea, tú ibas a un banco o lo ibas y lo minabas y tú tienes tu pepita de oro. Pero también llegó un momento en que se crea el ETF del oro, TLD, que si se acuerdan lo vimos ayer en el ejemplo de la formación de un portafolio conservador. ¿Qué pasó con el precio del oro en el momento que se genera su ETF? Eso pasó aquí, por allá en el 2002, 2003. Vean esta subida. Esta subida fue del 300%. Ojo, este 300% no ocurrió en 2 días. Si vemos el año, estamos hablando de 2004, el pico podemos decir que fue 2012, fueron casi 10 años. ¿Se acuerdan cuando les hablé ayer de invertir a largo plazo y con paciencia? Entonces, ¿qué es lo que uno puede ir concluyendo con esto? ¿La tecnología de Bitcoin es muy interesante? Sí. ¿Viene a resolver un problema real? Sí. Que es la redistribución de la riqueza, que no es menor. Y además de eso, en toda su historia, desde que existe como activo, siempre ha subido de precio. Entonces, si yo empiezo a invertir en Bitcoin pensando en de aquí a 10 años, aquí 15 años, recién tomar ganancia, ¿a cuánto podría yo vender Bitcoin? Bitcoin hoy está en $100.000, 104.000. De aquí a 10, 15 años, ¿en cuánto podría estar? En 300.000, en 500.000, en 1 millón. Nadie puede decir un número exacto porque nadie tiene una bolita de cristal. Hay muchas estimaciones, porque la realidad es que cada grupo financiero y cada persona lanza un número, algunos un poquito más realistas que otros. Lo que sí es cierto y lo que sí podemos decir es que cada vez Bitcoin tiene más fundamentales, tiene más argumentos y más peso como para considerarlo un activo excelente. Ahora, hablando de números reales, ¿cómo puedo saber yo o cómo puedo sacar una conclusión más o menos realista de a qué precio podría llegar Bitcoin? Con números. Esta página se llama marketcapoff.com. Esta página está muy buena si tú quieres jugar o pronosticar a qué precio podría llegar, no solamente Bitcoin, sino cualquier criptomoneda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta página? En la columna A yo pongo la criptomoneda que yo quiero comprar, que en este caso es Bitcoin, que como pueden ver, para este momento valía $61.000, es decir, esto fue hace ya un año, un poquito más de un año. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le digo a esta página, ¿qué pasa si Bitcoin llegara a tener la capitalización de mercado de Microsoft? Es decir, el programa lo que hace es compararme activo A con activo B y ver cuál sería el precio del activo A si tuviera la capitalización de mercado del activo B. O sea, si fuera tan grande como el activo B, que para este momento Microsoft era la empresa más grande del mundo. ¿Y qué me dice esta página? Que si Bitcoin alcanzara la capitalización de mercado de Microsoft, llegaría a los $156.000, es decir, crecería un 250%, básicamente. Haría un 2.5x. Para este momento, mucha gente no lo creía porque estábamos bastante lejos de esos 156.000. Hoy en día estamos en 100.000. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Bitcoin sí va a poder llegar a ese precio o lo ven medio imposible? Números son números. Si me preguntan a mí, no solamente va a llegar a este valor, sino que lo va a superar y con creces. Pero ahora la pregunta no es el si va a llegar a este precio. La pregunta para mí no es si va a llegar a $1.000.000, porque para mí va a llegar a $1.000.000. La pregunta es ¿cuándo? Y aquí es donde nos gana la codicia, la avaricia y las emociones. Porque Bitcoin sí va a llegar al $1.000.000 y probablemente llegue hasta más. Hay estimaciones o hay gente que considera que va a poder llegar hasta los $5.000.000, pero no va a llegar de aquí a fin de año. O sea, no compres Bitcoin ahorita pensando que te vas a comprar una casa en las Bahamas en diciembre.
porque eso no va a ser así. Ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 años, es muy probable. Más cuando recordemos que el halving ocurre cada 4 años. Entonces, esta disminución de la oferta va a continuar existiendo. Y ya tenemos un exceso de demanda impresionante. Estados Unidos ya dijo oficialmente y sacó una resolución para tener a Bitcoin como reserva de valor, el país más grande del mundo. China va por el mismo lado. El Salvador ya está comprando Bitcoin. Las empresas más grandes del mundo están comprando Bitcoin. Los bancos están comprando Bitcoin. Entonces, díganme ustedes. Ahora bien, mucho con Bitcoin, mucho todo, pero es que aquí no vinimos a hablar solamente de Bitcoin, porque existe, si Bitcoin es la reina, este es el príncipe del mundo cripto, que por supuesto nos referimos a Ethereum o su apodo que es el petróleo digital. Ahora bien, ¿qué es Ethereum? ¿Qué es lo que lo hace tan diferente, tan grande y tan diferente en el mundo de las criptomonedas? Primero, fíjense que aquí leemos que aquí dice que Ethereum es una plataforma descentralizada. Aquí en ningún lado dice que Ethereum sea una criptomoneda. Ethereum, como esto lo dice, es una plataforma. Esta señorita, esta moneda, la criptomoneda, para empezar, se llama Ether. Eso desde el vamos. La criptomoneda es Ether. Ya en la jerga todo el mundo le llama Ethereum, pero como que entendamos bien, sepamos que Ethereum es una cosa, es la plataforma. Es como decir, es algo mucho más grande que dentro está su criptomoneda que es Ether. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene esto de impresionante? Que Ethereum, así como Bitcoin, por ejemplo, trajo la tecnología blockchain consigo, Ethereum vino y se fue un paso más adelante. ¿Qué fue lo que hizo Ethereum? Construir una red, una plataforma para que los desarrolladores, para que los programadores pudieran crear aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Lo disruptivo de Ethereum, lo que hizo que les pasó por encima a las criptomonedas, a las poquitas criptos que existían, fue que creó los contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Vamos a decirlo muy sencillo. Supongamos, o bueno, supongamos no, aquí trabajamos y tenemos salario. Tú trabajas los 30 días al mes, de lunes a viernes, en tu horario, perfecto. Y a ti te cobran, tú cobras entre el primero y el 5, espero, de cada mes. Pero bueno, ¿a quién no le ha pasado que no, que la de recursos humanos se enfermó y hoy no te puede pagar, que hubo un error y no sé qué? Imagínate que todos los meses, de manera automática y sin error humano, cada vez que caiga, por ejemplo, el 2 de cada mes, el dinero salga de la cuenta de la compañía y se deposite a tu cuenta automáticamente, todos los meses sin falta, sin necesidad de que un humano le dé clic, sin necesidad de que alguien permita esa transacción. Eso es un contrato inteligente. Un contrato inteligente es como su nombre lo indica, un contrato que se ejecuta automáticamente si se cumplen ciertos requisitos, que el programador, cuando genera el contrato, dice cuáles son esos requisitos. Por supuesto, funciona dentro de la propia tecnología de la blockchain. Eso fue lo que hizo Ethereum. Estos contratos inteligentes fue lo que permitieron que empezaran a existir estas famosas dApps o aplicaciones descentralizadas o las famosas DAOs. Son empresas actuales pero descentralizadas, que es lo que les digo. Estas DAO funcionan con contratos inteligentes. No dependen de otro humano. Se genera el contrato y listo. A lo que se ejecuta, tú vas a cobrar sin falta todos los dos. La recompensa, por ejemplo, de las ventas entre los accionistas se va a repartir automáticamente. Es mucho más transparente. Esa es una de las cosas. Pero es que eso no es la única razón por la cual Ethereum ganó tanto valor. Porque más allá de los contratos inteligentes en sí, que a nivel tecnológico fue una vaina impresionante, el beneficio, lo hermoso que trajo Ethereum es que se convirtió en la energía del mundo cripto. Porque al permitir que cualquier desarrollador pudiera generar y construir con su plataforma, se produjeron prácticamente todas las criptomonedas que existen hoy en día. Más del 60% de las criptomonedas que existen hoy en día no existirían sin Ethereum, porque se generaron dentro de Ethereum. Por eso Ethereum se le dice como el petróleo digital, porque es energía. En el mundo físico, sin petróleo, no tendríamos prácticamente nada. El petróleo a nivel energético lo mueve todo, así como Ethereum en el mundo cripto. A modo de ejemplo, Binance, el exchange más grande del mundo, su token, la moneda BNB, nace en Ethereum. Chainlink, que es un proyecto grandísimo, nace en Ethereum, Uniswap, Aave, y estos son solamente por decir algunos. Y estos son criptomonedas nada más. Pero es que como Ethereum te permite generar proyectos enteros, se han generado hasta juegos, que son los famosos juegos Web3, que están asociados con criptomonedas y que puedes hacer dinero. Un ejemplo, Heroes of Mavia, un juego muy bueno, por cierto, para teléfonos celulares.
¿Quién no conoció Axie Infinity? El famoso boom por allá en el 2021 de los NFT. ¿Dónde creen que nació Axie Infinity? Dentro de Ethereum. Otro juego, Off the Grid. Todos estos juegos con tecnología blockchain asociados a criptomonedas con las que tú podías hacer dinero. Hubo mucha gente que ganó mucha plata con Axie Infinity, también hubo otra que perdió, pero bueno. Entonces, esto nos refleja, de nuevo, que Ethereum es la maquinaria, es lo que le da vida y energía al mundo cripto. Sin Ethereum no existirían las cripto como tal, existiría Bitcoin. Bitcoin no necesita Ethereum, pero todos los demás proyectos necesitan o necesitaron Ethereum para nacer. Entonces, esto no es menor. Y ahora vamos con la misma pregunta que nos hicimos con Bitcoin. Todo excelente con Ethereum, una tecnología impresionante, totalmente disruptiva. Ahora, ¿cuánto más puede llegar a crecer? Esto que vamos a ver es de una página que se llama ultrasound.money. Por supuesto, todas estas páginas ustedes pueden visitarlas, pueden corroborar esta información que yo les estoy dando, que es la idea. ¿Qué es lo que me dice esta página? Vamos de a poquito, no se me asusten. Aquí donde dice Supply Change, fíjense que dice menos 102.871. ETH es el ticker de Ethereum, es decir, es el símbolo de la criptomoneda. Y esto lo que me dice es que se han destruido 102.000 Ethereum. Esto es lo que me dice, por eso este número es negativo. Aquí donde dice Current Supply se refiere a la cantidad total que hay de Ethereum, que para el momento de esta foto existían 120 millones de Ethereum. Fíjense la diferencia con los solo 21 millones que van a haber de Bitcoin. Digo van a haber. En este momento hay en circulación 19.500.000 aproximadamente. Queda solamente 1 millón y pico por minar. De Ethereum hay muchísimo más. ¿Y qué son estas tres cositas que vemos aquí? Aquí donde dice burn o quema, aquí me está diciendo que 848.000 Ethereum se quemaron. ¿Qué significa se quemaron? Se destruyeron. Es decir, estaban en circulación, pero en un momento se destruyen, dejan de existir. Por eso es que aquí en el supply chain está en negativo. ¿Qué significa esto? Que en el número total que yo tengo de Ethereum va disminuyendo. Cada vez hay un poquito menos y un poquito menos y un poquito menos. Pero por este lado, este número lo que me dice es el Ethereum que se crea. Es decir, por un lado Ethereum se destruye, pero se sigue creando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que destruyo, si lo que quemo es mayor a lo que produzco, ¿qué es lo que me permite? Que esa criptomoneda, que esa cripto no sea inflacionaria. Porque aunque la estoy produciendo constantemente, es más lo que yo destruyo. Es muy interesante. Porque de nuevo, nosotros que somos latinos lo entendemos muy bien. Lo peor que existe para nuestro dinero es la inflación. Lo mismo con las criptomonedas. Una cripto, un proyecto cripto que sea inflacionario, es decir, que constantemente esté sacando más token, sacando más token, sacando más token, no me sirve. Porque cada vez que saquen esa cripto, van a devaluar el valor de la que ya yo tengo. Igual que con el dinero. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos que la cripto que yo voy a comprar no sea inflacionaria. Pero ¿qué pasa? ¿Ven esta línea azul que está aquí? Esta línea azul o sea, es este supply de Ethereum, pero graficado. Entonces, en un momento iba bajando, 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 es decir, se destruía mucho Ethereum, se destruía, se destruía, se destruía, pero comenzó a subir. ¿Qué significa esta subida? Que de pronto ya no se está destruyendo tanto como el que se produce. ¿Por qué les digo esto? Porque la quema o la destrucción de estos Ether dependen de cuánto se use la blockchain Ethereum. Es decir, estos Ether que se destruyen porque hay uso en la red, porque hay gente comprando, hay gente vendiendo, hay gente transfiriéndose NFTs, la red está en uso. Entonces, la energía que mantiene ese uso es la quema de estos Ether. Si por un momento, por la razón que sea, la blockchain de Ethereum se deja de usar o se empieza a usar muy poco, pues se va a quemar poco y vuelve a ser inflacionario. Como les dije ayer, y se los vengo repitiendo también, la idea es que tengan criterio. Yo aquí les estoy diciendo cómo funcionan los proyectos, desde lo bueno como hasta lo malo. Existe la quema en Ethereum, es bueno porque lo convierte en deflacionario. ¿Qué es lo malo? Que esa quema depende del contexto en el que esté el proyecto y la cripto, porque si está en un contexto, como pasó en este tiempo, que la red se usaba muy poco, va a dejar de ser deflacionario y va a volver a ser inflacionario. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos para decidir si a mí me gusta este proyecto o no para invertirlo. Ahora, vamos con la misma pregunta. ¿Qué tanto puede llegar a crecer Ethereum con todo esto que les vengo diciendo? Pues fíjense de que el 23 de julio del 2024 se aprobaron los ETFs de Ethereum. Es decir, el dinero de Wall Street dijo, epa, yo quiero empezar a meter dinerillo ahí. Al día de hoy, las únicas criptomonedas con ETFs aprobados en circulación y en uso son Bitcoin y Ethereum. Son las únicas.
Por supuesto, esto le da una gran ventaja frente a las otras, porque es un dinero que les puede entrar a ellas que no le puede entrar a las otras, que es el dinero del inversionista tradicional, sobre todo de Wall Street, de los gringos, que es donde más dinero se mueve. Al día de hoy, hay solicitudes para hacer ETFs de XRP, de Solana, de SUI, que es otra altcoin. Es decir, al día de hoy solamente existen estos dos ETFs, el de Bitcoin y el de Ethereum. Pero que no se sorprendan de que para finales de este año o para el año siguiente empiecen a aprobarse, mejor dicho, porque ya se solicitaron, ya se pidió el permiso al ente regulador de Estados Unidos, que es la SEC, para que los apruebe. ¿Se van a aprobar absolutamente todos? Yo no lo creo. Hay algunos que yo creo que sí se van a aprobar, sí, de proyectos grandes, de proyectos sólidos, porque obviamente, o sea, Wall Street no son imbéciles. Ellos se dedican a hacer dinero y a invertir, no van a meter dinero en algo que pueda ser una estafa o una meme con una vaina, eso no lo van a hacer. Entonces, pero tengan eso pendiente. Al día de hoy, solo Bitcoin y Ethereum, pero esto generó un precedente y fue que la SEC puede generar ETFs de criptomonedas y se van a venir más. De eso sí podemos estar seguros. Ahora bien, habiendo hablado de Bitcoin y Ethereum, sus fundamentales, ¿a qué me refiero con sus fundamentales? ¿Cómo funcionan? ¿Qué fue lo novedoso que vinieron a traer? ¿Por qué tuvieron tanta adopción? Ahora vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. Primero, en la cantidad, como ya lo dijimos, Bitcoin habrá solamente 21 millones, ni uno más, ni uno menos, ni uno menos. Ethereum hay 120 millones, pero vimos que este número puede ir en aumento o puede ir disminuyendo. ¿Cómo son las políticas monetarias dentro de los proyectos? Bitcoin, levemente inflacionaria, pero ya vimos, cada 4 años sale menos Bitcoin. Entonces, como tengo un suministro limitado, la inflación va a ser decreciente hasta que ya salgan los 21 millones y ya no tengo más inflación. En el caso de Ethereum, es deflacionaria gracias a la quema de Ethereum, pero si la quema no es suficiente, entonces se convierte en una cripto inflacionaria. Bueno, va de la mano, sufren inflación. Bitcoin sí, pero es controlada, proyectada y en disminución. Ethereum dependerá del contexto y del momento. Descentralización. Esto que dijimos que era lo novedoso y una de las cosas tan particulares de la tecnología blockchain. Bitcoin sí es descentralizada, porque como les dije, no tiene ninguna empresa, no tiene ningún gobierno, no tiene a nadie detrás. Porque para los que no sepan, ni el creador de Bitcoin se conoce. Hay infinidad de teorías conspirativas, pero no se sabe quién es. No se sabe si fue un hombre, si fue una mujer, si fue un grupo de personas, no se sabe si está vivo ni siquiera. El tipo hizo lo que yo creo que fue el invento más impresionante del siglo XXI y desapareció y lo hizo bajo total anonimato, cosa que le da más fuerza a Bitcoin. Pero Ethereum no es así, porque Ethereum sí tiene alguien detrás, sí tiene un creador y sí tiene una empresa. El creador de Ethereum fue Vitalik Buterin, que tiene una empresa, ahora está la Ethereum Foundation, y tienen todo, tienen CEO y tienen, es más similar como una empresa tradicional. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque si a ti lo que te gustan de las criptomonedas es la descentralización, que no tengan nadie detrás y todo eso, capaz y no te gusta Ethereum por esta razón. Pero bueno, yo se las dejo ahí. En relación a la demanda, como vimos, Bitcoin no solamente tiene una demanda directa, sino que cada vez es en aumento. Y Ethereum también tiene una demanda más o menos en aumento, pero es que tiene una demanda directa e indirecta. ¿Por qué? Porque como dentro de Ethereum se producen otros proyectos, si a esos otros proyectos les va bien, a Ethereum también le va a ir bien. ¿Por qué? Porque como esos proyectos están dentro de su ecosistema, eso va a hacer que la red se use más. Si la red se usa más, se van a pagar más comisiones. ¿De dónde vienen esas comisiones? De la quema de Ethereum. Si tengo más quema de Ethereum, vuelve a ser deflacionario. ¿Van entendiendo la idea? Y por supuesto, ingresos pasivos. Yo ayer les comentaba de que de las criptomonedas, a regla general no puedes hacer ingresos pasivos per se, por lo menos no como en las acciones con dividendos. Al menos no con Bitcoin. Ethereum tiene algo que se llama staking, que el staking vendría a ser como un plazo fijo, pero en Ethereum. ¿Cómo funciona? Yo lo que hago es, yo tengo 10 Ethereum, vamos a decirlo así. Esos 10 Ethereum, dentro de ciertas plataformas, yo puedo como depositarlos y dejarlos congelados. ¿Por qué yo haría eso? Vieron que yo les comenté que Bitcoin se mina, es decir, son estas maquinitas que hacen la fórmula, no sé qué. Esas máquinas, además de producir el nuevo Bitcoin que sale al mercado, también mantienen la seguridad de la blockchain, porque estas máquinas también pueden llegar a ser nodos o validadores, que son los que se encargan de que todas las transacciones estén en 20 puntos. En el caso de Ethereum, cuando nació se minaba también como Bitcoin, pero ya no se mina. Entonces, ¿qué es lo que mantiene la integridad o la seguridad de la red? Estos Ethereum que se estaquean. Cada vez que yo estaqueo, cada vez que yo deposito los Ethereum para bloquearlos, esos Ethereum
validan las demás transacciones. Entonces, yo me convierto en un nodo y yo ayudo a que la red de Ethereum se mantenga. ¿Por qué haría eso? Porque yo les dije que las transacciones dentro de la red de Ethereum generan comisiones. ¿A dónde van esas comisiones? A las personas que tienen sus Ethereum estaqueados. Entonces, es como que Ethereum me dice, mira, yo quiero que tú me ayudes para mantener todo bien, para que la red se mantenga a 20 puntos. Para que tú me ayudes y me des tus Ethereum y los tengas aquí sin moverlos, yo te voy a ofrecer un pequeño porcentaje de las comisiones. Y eso, por supuesto, te genera un rendimiento. ¿Qué es lo interesante? Que ese pago que a ti te dan no es en dólar, es en el mismo Ethereum. Te pagan con la misma cripto. Entonces, si a futuro la criptomoneda va a seguir subiendo de valor, es muy interesante que los intereses te lo paguen en esa cripto, porque al paso del tiempo cada vez va a ser más dinero. Hay gente que le gusta hacer el staking de Ethereum, hay gente que no, es cuestión de cada quien, es una estrategia más y es totalmente válida. Ahora bien, ¿cómo están? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? ¿Los estoy matando? Esta primera parte era la más densa, pero me parece importante porque, como les digo, cuando vayamos a invertir tenemos que entender. Y hay mucha gente que no entiende las criptos en general y mucho menos Bitcoin y Ethereum. Independientemente te gusten o no. Te pueden gustar, te pueden no gustar, pero importante entenderlo. Entonces, si están vivos, si no me odian todavía, continuemos un poquito. Ya de aquí para en adelante es un poquito más relajado. Ahora tenemos que hablar de algo importante, que es lo que son las redes. Hoy en día hay diferentes tipos de blockchain. Es decir, la tecnología es una misma, pero imaginemos las blockchain como países o como planetas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nace Bitcoin. Yo puedo comprar, vender Bitcoin, yo puedo transferirlo y todo. Pero, ¿en qué país hago todas esas transacciones? En el país de Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, que es la BTC. Nace Ethereum o nace Ether. Yo puedo comprar, vender, transferir. ¿En qué país puedo yo hacer eso? En el país de Ethereum, en la blockchain de Ethereum, que el nombre técnico es ERC20. Así se llama la blockchain de Ethereum. Hace mucho tiempo estas eran las únicas blockchain que existían. Hoy en día hay muchas más. Estas son las principales. Por ejemplo, la blockchain de Binance, que es la BEP20, la red de Tron, TRC20, la red de Solana, Sol, la red de Matic, Polygon. ¿Por qué les digo esto? Porque algo muy, y aquí sí párenme bola, muy importante cuando yo voy a, sobre todo, mandar dinero en en el mundo de las criptomonedas, es que yo tengo que estar muy seguro bajo qué blockchain yo voy a hacer la transacción. Ejemplo, supongamos que yo tengo dólar digital, el famoso USDT o USDC. USDT y USDC son lo que se llaman stablecoins. ¿Por qué? Porque equivalen uno a uno con el dólar. Es decir, un USDT es un dólar. Así sencillo. Bueno, supongamos que yo tengo 10 USDT y yo se los quiero mandar a mi primo. Porque bueno, me los pidió y yo se los quiero mandar. ¿Qué pasa? Esos 10 USDT yo se los puedo mandar por la red de Binance, se los puedo mandar por la red de Ethereum, se los puedo mandar por la red de Tron. Si no nos ponemos de acuerdo bajo qué red yo se la mando, y por ejemplo, él me manda la dirección de su cuenta, como si fuera su CBU bancario, y él me manda su cuenta de la red de Binance, yo la pego y le doy a enviar por la red de Tron, esa plata no va a llegar nunca. Esa plata se va a perder. ¿Por qué? Porque es como que, o sea, las blockchain, por eso digo, son como países que hablan idiomas diferentes, no hay intercomunicación. ¿Se entiende? Entonces, la plata va a salir, pero van por vías que no son y la plata se llamaba. Díganle a Dios porque no vuelve. Y aquí no hay a quien llorarle. Aquí no es que no, que yo llamo al banco para... Eso se perdió. Entonces, ¿cómo yo debo actuar cuando voy a enviar dinero a través de las criptomonedas? Mira, primo, aquí te tengo los 10 USDT. ¿Bajo qué red o bajo qué blockchain te la mando? Primo, mándamela por la de Binance. Que la de Binance está cobrando comisiones bajitas. Ah, bueno, dale, primo. Pásame tu dirección. Debo ya establecer con la persona que le voy a mandar el dinero qué red vamos a usar. Los dos tenemos que saber. La persona busca su dirección de la red de Binance, me la pasa, yo la pego, listo. Ah, la red B20, listo. Toma, primo, ya te envié. Y a los 5 minutos le llega. Pero ojo con esto es muy importante. Tenemos que tener cuidado, es simplemente leer. Es que la gente hoy en día no le gusta ni leer. Es hacer las cosas con calma, con paciencia, sobre todo si es la primera vez. Ya después uno se acostumbra y uno ya sabe qué hacer y no hay problema. Pero las primeras veces que vayan a hacer una transferencia de cripto, tómense su tiempo. Sin apuro, en su casita, un cafecito, relajado, musiquita, tomen su tiempo, no hay apuro. Porque les repito, si pierden esa plata, se van a joder. Un tip que pueden hacer es que la primera vez que vayan a mandar plata, por ejemplo, ustedes necesitan mandar, qué sé yo, $20. No manden los 20, manden 5 para que se queden tranquilos.
¿Que van a pagar un poquito más de comisiones porque no va a ser una transacción sino dos? Sí, pero es mejor que pagues un poquito más de comisiones a que pierdas toda la plata. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y ahora bien, el punto número dos, que también es muy importante. ¿Dónde puedo guardar yo las criptomonedas? Es decir, yo decido invertir. Yo digo, coño, la verdad que me parece muy interesante la tecnología y todo lo que viene a aportar Bitcoin y Ethereum, que es lo que hemos visto hasta ahora, y voy a empezar a invertir en ellas. Ayer ya vimos que las plataformas para yo comprar o poder adquirir estas criptomonedas se llama exchange. Perfecto. Pero ¿y dónde yo lo guardo? Porque no es que yo voy a ir al banco y le voy a decir, toma mi moneda virtual. Entonces, los lugares donde yo puedo resguardar mis criptomonedas se llaman wallets o billeteras, que es justamente donde nosotros podemos almacenar y gestionar las transacciones de nuestras cripto. A grandes rasgos hay dos tipos de billeteras, lo que se conocen como billeteras frías y lo que se conocen como billeteras calientes. Las billeteras calientes, aquí tenemos dos grandes ejemplos, Trust Wallet y Exodus Wallet, son básicamente aplicaciones. Es una aplicación que yo me puedo descargar en el teléfono o es una página web, es una extensión de Google Chrome que yo me puedo descargar. ¿Por qué se llaman calientes? Porque, aunque mi criptomoneda está más segura, porque la tengo yo. O sea, cuando yo compro la cripto en el exchange, yo la saco del exchange y la paso a mi billetera. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pensemos en el exchange como un banco. Cuando yo compro la cripto, pero la dejo en el exchange, es como si yo tuviera dinero en mi cuenta de ahorro. ¿El dinero es mío? Sí. ¿Lo tengo yo? No. ¿Qué pasa si yo tengo dinero en la cuenta de ahorro y el banco se va a quiebra? Váyase a llorar porque esa plata usted no se la va a recuperar. ¿Se entiende? Lo mismo en un exchange. Si yo compro la cripto y, por ejemplo, hackean el exchange, que ha pasado mucho, esas cripto a mí me la pueden sacar. En cambio, cuando yo agarro la cripto y la paso a una billetera, es como que yo vaya al banco, saco el dinero de mi cuenta de ahorro y lo tengo yo en efectivo. Ahora el custodio soy yo. Ahora si a ese dinero le pasa algo es por mi culpa. No tengo a quien llorarle, yo me hago responsable. Por eso es más seguro. Pero estas wallets se llaman calientes porque aunque estoy más seguro, como son aplicaciones, siguen conectadas a Internet. Entonces, por ejemplo, si yo abro alguna página web que no debería, o si alguna persona que no es de confianza tiene acceso a mi computadora o a mi celular, me pueden hackear o me pueden robar las criptomonedas. Por eso existen los otros tipos de billeteras que son las famosas billeteras frías, que son estos cositos que tenemos acá. Son básicamente como un pendrive, son bastante chiquiticos como podrán ver, que aquí, al ser un dispositivo físico que no está conectado a Internet, no me lo pueden hackear. Entonces, mi criptomoneda está mucho más segura en este tipo de dispositivos. Así también les digo, eso quiere decir que si yo quiero invertir en criptomonedas, ya debo comprarme un dispositivo de estos. Pues, sí, no. O sea, vamos con una analogía. Suponte que tú tienes un departamento, o tú vives en un departamento, en un buen ambiente, vives tú solito. Y tú en ese departamento solamente tienes tu cama, tus zapatos para jugar fútbol los sábados que tienen 15 años, están destrozados, pero son los consentidos, y un televisor chiquitico que te regalaron. ¿Cuántas llaves le pondrías tú a la puerta de seguridad de tu departamento? Capaz y le pasas una llave, algo normal y ya, porque no tienes muchas cosas de valor adentro. Pero ¿qué pasa si de pronto te compras un televisor pantalla plana? De pronto tienes una cama rechísima, un colchón que no joda, y empiezas a tener más cosas de valor dentro de la casa. Y ahí capaz ya tú empiezas a le cambiar la puerta, pones una puerta de seguridad, pones 4 candados, la cosa cambia. Lo mismo con esto. Si tú recién vas a empezar a invertir en criptomonedas y tienes $100 invertidos, $200 invertidos, capaz y en ese momento no tenga mucho sentido que compres uno de estos dispositivos. Porque estos dispositivos te cuestan, depende, hay muchas marcas y todo. Este que les estoy mostrando es Trezor, es una de las más grandes hoy en día, es increíblemente segura. Tienen un valor más o menos de $30, $40, $60, depende del modelo. Entonces, si tú tienes $150 invertidos para que te compres un dispositivo de 60, no tiene mucho sentido. O sea, el 50% de lo que tienes invertido vale el aparato. Ahora, cuando empiezas ya a acumular y ya tienes $500, 800, 1000, no sé qué, ahí sí podría ser un buen momento para pensar en comprarlo. En el mientras tanto, ten tus criptomonedas en una wallet caliente. Las dos cosas son totalmente válidas. Yo, por ejemplo, yo tengo criptos en una wallet caliente y como podrán ver, también tengo criptos en wallet fría. Las dos cosas son totalmente compatibles. Esto que les muestro acá es para que tengan una idea de cómo se ve una dirección de cuando voy a transferir una criptomoneda. Si yo quiero transferir dinero en el banco, yo pido el alias o pido el CBU.
que son básicamente muchos numeritos. Bueno, si yo quiero transferir una criptomoneda, yo pido la dirección de la cartera. Esta sería una dirección. Esta es una dirección real de una cartera de Bitcoin. Tan real que si yo agarro esta cartera y yo lo pongo en la blockchain, yo le dije que la blockchain es totalmente transparente. Yo puedo saber esa persona cuántos Bitcoin tiene, cuándo los compró, si esos Bitcoins siguen en esa cartera o si salieron de la cartera. Todo eso puedo saberlo nada más con esto. Pero no puedo saber quién es la persona, que esto también es clave, porque la blockchain es transparente, descentralizada y anónima. Yo puedo ver todos los movimientos adentro, pero yo no puedo saber quién es quién, porque no está asociada a ninguna dirección, a ningún nombre, a ningún número de documento, a nada. Entonces, un detallito más de la tecnología blockchain. Entonces, volvamos. ¿Dónde y cómo compro las criptomonedas? Lo que les dije ayer, se los vengo de nuevo, los famosos exchange. Hay muchísimos. El más grande es Binance. En Estados Unidos, el más grande es Coinbase. Tenemos Nexo y tenemos Coinex. Estos son por mencionarles algunos. Tienes BinX, tienes KuCoin, tienes MEXC. Hoy en día tienes muchísimos tipos de exchange. ¿Cuál puedes usar? El que más te guste. El que más te guste. En mi canal de YouTube ya yo tengo unos videos demostrando, hago la diferencia entre Binance y Coinex para que vean dos exchanges diferentes, cómo crearse una cuenta y cómo todo es el tema de cómo invierto dinero, cómo entro, cómo funcionan los exchanges y qué diferencia hay entre un exchange y otro, como para que el que esté interesado pueda ir a verlo. En general, lo que les puedo decir es usen el exchange que más les guste, pero usen un exchange reconocido. Es decir, no vayan a meterse en un exchange que les dijo una persona que conocieron en una fiesta después de 3 cervezas. Porque ustedes no saben si esa plataforma es verídica o te pueden robar las criptos a través de un protocolo de phishing o te pueden hackear el teléfono o lo que sea, porque eso también pasa mucho. Entonces, cuando vayan a elegir el exchange, lo que sí asegúrense que es un exchange ya grande con reconocimiento. Como les digo, hoy en día hay muchísimo. Entonces tienen para elegir para tirar para el techo. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, para, ter para terminar esta primera parte de la clase, quiero mostrarles cómo se ve una oportunidad en las inversiones. Porque ayer estuvimos hablando de que una de las cosas más importantes es tener una gestión emocional buena, fuerte. No comprar por codicia y no vender por miedo. ¿Qué fue lo que hablamos ayer? Tengo que comprar barato, tengo que comprar abajo y tengo que vender arriba. Es algo lógico. Lógico cuando te lo dicen. Veamos acá. Esto es una gráfica del precio de una acción de una cripto que se llama Chainlink. La vimos un poquito anterior. Vean qué pasó. Esto fue el miércoles 3 de enero del 2024. El precio se fue a pique. O sea, estaba cayendo casi un 10%. O sea, cayó un 10% en un solo día. Vamos con otro, con XRP, otro proyecto. Lo mismo, cayendo más de un 10%. Todo el mismo día. Vamos con Ethereum. La caída que se lanzó no fue normal, cayendo un 5%. Ahora, ustedes ven estos circulitos, ¿no? Estos circulitos son el precio al que yo compré. ¿Por qué? De nuevo, si yo sé en lo que estoy invirtiendo, en el caso de criptomonedas, si son proyectos interesantes, buenos, sólidos, que vienen con una tecnología nueva, que vienen a resolver un problema real, es decir, si a mí el análisis me dice que es un proyecto que puede seguir creciendo porque tiene utilidad real, yo tengo que aprovechar cuando el precio cae. Si yo voy corriendo para comprarme un par de zapatos, porque estoy seguro que más de uno por ahí lo hace, hay un descuento del 15% en zapatos, es el Black Friday, y salgo corriendo a comprarme un par de zapatos. ¿Por qué no aprovecho para comprar una criptomoneda a 10% de oferta? Ojo, lo mismo con las acciones. Tesla ayer, con todo este tema de Trump y Elon Musk, Tesla llegó a caer un 20%. Por ejemplo, te está dando una oportunidad de entrada. Entonces, el precio cae cuando el mercado se desangra, cuando nadie quiere comprar, ahí es donde tienes que comprar, que fue lo que yo aproveché este día. Entonces, aquí nos preguntan, sacar la moneda de un exchange a tu wallet, por esa transacción se cobra algún porcentaje de interés. Desde la billetera me puedes ganar interés para tenerlas ahí. Ok. En relación a la primera, claro, o sea, toda transacción que tú hagas no solamente en los exchanges, en las wallets también, pagas comisiones. Siempre. Justamente por eso es que cuando una de las cosas a decidir, cuando voy a transferir una criptomoneda, es en base a las comisiones. Porque hay algunas blockchain que te tienen comisiones altísimas en comparación a otras. Por ejemplo, una de las razones por las cuales vieron que Ethereum se estaba convirtiendo en inflacionario de nuevo es porque las comisiones que te cobra la red de Ethereum son altísimas.
Cuando hablamos, o sea, de $10, de $20, cuando la red estaba muy, muy saturada, tú podías llegar a pagar en comisión hasta $60. Entonces la gente no lo usaba. Cuando tienes otras blockchain como la de BNB, por ejemplo, que de comisión pagas 15 centavos, 20 centavos, muchas veces pagas cero comisiones. Entonces, eso depende mucho de qué blockchain estés usando, pero siempre pagas. Cuando estás desde la wallet, también. ¿Por qué? Porque aunque ya no estés en el exchange, recuerden lo que les dije, esa comisión que yo pago va a algún nodo, a alguna persona que está ayudando a que la red se mantenga. Entonces, independientemente de la blockchain e independientemente de si estoy en una wallet o un exchange, yo voy a pagar comisión. Siempre. La diferencia es cuánto, pero siempre. Y en relación a la segunda, ¿desde las billeteras pueden generar interés? Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú con Ethereum, para volver con el ejemplo del staking, tú puedes hacer staking de Ethereum desde un exchange, es decir, tú compraste Ethereum en Binance, lo dejaste en Binance y desde Binance pusiste a hacer staking. Lo puedes hacer. Pero tenemos el riesgo que les comento de que si a ese exchange lo hackean, se va a la bancarrota, el CEO hoy se volvió loco y cierra toda esa vaina, corro el riesgo de perder esa criptomoneda. En cambio, si yo saco ese Ethereum y lo mando a mi wallet, yo directamente puedo conectar mi wallet a un protocolo de staking de Ethereum. Y yo mismo pongo mi Ethereum a hacer staking y a mí, cuando yo quiera cobrar las comisiones, me las transfieren directamente a mi wallet. Ojo con esto. Esto significa que ya yo tengo que tener un poquito más de conocimiento porque en el mundo cripto hay básicamente dos universos paralelos. El mundo centralizado y el mundo descentralizado. El mundo centralizado es todo lo que estamos hablando. Exchange, Binance, Nexo, compro aquí, mando por esta red, no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando yo saco la cripto del exchange y la mando a mi wallet, ya está, paso al mundo descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque ya yo no tengo a quién llorarle, ya no hay ninguna empresa custodiando mi dinero ni nada. Como no hay ninguna empresa custodiando mi dinero, yo soy totalmente responsable. Entonces, ese dinero en mi wallet yo lo puedo conectar a diferentes plataformas, pero lo manejo yo. Entonces, si yo me conecto a una plataforma que yo no conozco, me pueden hackear mi wallet. Si yo le doy clic donde no era, yo puedo perder la plata. Entonces, yo tengo que tener un conocimiento un poquito más técnico, saber a qué plataformas y a qué protocolos yo conectar mi wallet para yo poder hacer estas cosas. Pero la respuesta corta es sí. Tú puedes tener una criptomoneda en tu wallet y que te genere intereses, por supuesto. Ejemplo, este que te digo de Ethereum. Si les interesa, uno de las plataformas más famosas y más grandes de Ethereum para hacer staking se llama LidoFi, lido.fi. Cualquier cosa, mañana en la clase práctica nos metemos en la plataforma y les muestro cómo se ve. Bueno, continuando. Ya hablamos bastante de Bitcoin y Ethereum. Pero Bitcoin y Ethereum no son las únicas criptomonedas que existen. Son las principales, son los pilares. Pero como ya vimos, gracias a Ethereum, ahora en este momento, si mal no recuerdo, hay más de 10 millones de criptomonedas. Se podrán imaginar que las 10 millones de esas criptomonedas no son espectaculares. La gran mayoría son una porquería. La gran mayoría son unas estafas. Pero hay ciertas perlitas, ciertas pepitas de oro que son muy interesantes. ¿Cómo aprendo yo a identificar esas pepitas de oro? Bueno, tengo que aprender a analizar un proyecto. Eso es obvio. ¿Se recuerdan que ayer hablamos del análisis técnico y el análisis fundamental? Yo puedo hacer un análisis fundamental de un proyecto. Para eso tengo que entender cuáles son las claves precisas para saber diferenciar entre un proyecto bueno y un proyecto malo. Vamos a ver, porque son caso aparte las famosas meme coins. Y vamos a ver, o vamos a hablar, si es una buena idea invertir, debería invertir, no debería, ya lo vamos a ver. Y al final, como en la clase de ayer, vamos a tener una pequeña sección de conclusión y la sesión de preguntas, de caso de ser necesario. Hablemos un poco del proyecto XRP. ¿Por qué? Para que ustedes vean lo que yo voy viendo en un proyecto. Primero, ¿cuál es el objetivo de un proyecto? Eso es principal. Por ejemplo, vimos que en el caso de Bitcoin era convertirse en el antisistema, devolver el poder a la gente de su propia riqueza. En el caso de Ethereum, potenció aún más la tecnología blockchain con los contratos inteligentes y también descentralizó muchísimo el poder crear nuevas criptos y nuevos proyectos. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo que ver es cuál es el objetivo de este proyecto, qué problema viene a resolver. En el caso de XRP, que la empresa detrás de XRP es Ripple Labs, empresa, es decir, XRP tiene dueño, tiene una institución detrás. Ellos siempre han dicho que su finalidad era transformar los pagos transfronterizos. Que si se ponen a pensar es totalmente lógico. O sea, estamos en el siglo XXI. Tenemos inteligencia artificial.
Ya uno ni siquiera sabe si estoy hablando por teléfono con un robot, con un ser humano o con un perro. Y todavía al día de hoy, si yo quiero mandar dinero a otro país, tengo que esperar 3 días hábiles. Si es bancario, no puedo. Si es un fin de semana, no puedo. O sea, no tiene sentido. ¿Qué dijeron estos tipos? Mira, la tecnología blockchain me permite hacer transacciones mucho más rápidas, mucho más eficientes. Vamos a meter esto en el sistema bancario. Ese es el objetivo de ellos y siempre lo han dicho. A nivel tecnología, ¿qué es lo que traen? Ellos utilizan un protocolo de consenso que es diferente al de Bitcoin, que es el Proof of Work, y al de Ethereum, que es el Proof of Stake. ¿Qué carajo es esto? No se preocupen. Yo les vengo diciendo que la tecnología blockchain es muy transparente y que es muy efectiva al momento de que no se puede hackear y todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que tiene que la hace inhackeable? El protocolo de consenso. El protocolo de consenso es la manera en la que cada blockchain se asegura de que cada transacción ocurra de la manera que tiene que ocurrir y que se asegura que esa cripto que se va a enviar sea una cripto real, o sea, que no esté hackeado o que sea falsa. Hay varias maneras de hacer esto, que por ejemplo yo se los dije. ¿Cómo es el caso de Bitcoin? Proof of Work es la manera fancy de decir minar. O sea, el Proof of Work se refiere al minado de Bitcoin, que ya les dije que este minado hace que lo convierte en nodos validadores, que hacen que la red, la blockchain de Bitcoin funcione correctamente, etcétera. Y el Proof of Staking, es el protocolo de consenso de Ethereum. Simplemente son las maneras en las que cada blockchain mantiene su seguridad. Hoy en día hay muchos tipos de blockchain, hay diferentes tipos de protocolos de consenso. Igual esto es más técnico, esto no lo tienen que aprender. No se preocupen. Ahora, ¿cuáles serían los casos de uso o qué podría venir a traer el proyecto cripto a la realidad? En este caso XRP. Si ya dijimos que la finalidad de XRP es transformar el sistema interbancario, ¿qué podemos esperar? Que busque alianzas con bancos, que cambie el sistema SWIFT. SWIFT es básicamente los que se encargan, los dueños del monopolio de las transferencias entre países, que empiece a hacer alianzas o que empiece a buscar dinero de estos lugares. Una cosa es la finalidad, posible caso de uso, y otra cosa es que el proyecto lo logre. Ojo ahí. Que XRP quiera cambiar el sistema en el que se hacen los pagos transfronterizos no quiere decir que lo vaya a lograr. Pero bueno, esto es algo que tenemos que tener en mente. Una cosa es lo que quiera lograr el proyecto y otra cosa es lo que pueda lograr el proyecto. Ahora bien, supongamos, si yo considero, ok, la propuesta de XRP es muy interesante, la finalidad es muy interesante, yo considero que sí puede llegar a lograr esto, invierto, pero estoy entendiendo el proyecto. Por otra parte, porque digamos que esto podría ser el lado bueno de XRP, ¿cuál sería el lado malo? XRP en el mundo cripto es muy odiado, siendo sincero. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario de Bitcoin. Bitcoin es descentralizado, de código abierto, puedo ver. XRP es todo lo contrario. XRP es una blockchain cerrada. ¿Qué significa cerrada? Que los programadores no podemos ver las transacciones. Solamente ellos, los dueños de la blockchain, pueden verla. O sea, y obviamente esto lo hace algo centralizado. Entonces, es como el anti-Bitcoin. Es más, justamente, o sea, Bitcoin es el antisistema, XRP lo que quiere es fortalecer el sistema. Entonces, es el archienemigo, por así decirlo. Entonces, hay mucha gente que no le gusta que sea una blockchain cerrada y que sea tan centralizada. Porque obviamente esto lo que puede generar es que se pueda manipular mucho más el precio de la criptomoneda. Ese sería el lado negativo. Ustedes lo ponen en una balanza y consideran si les gustaría invertir en este proyecto o no. Y por supuesto, perspectivas a futuro. Esta es la situación de XRP hoy. Mañana no sabemos, en 10 años no sabemos. El proyecto puede ser excelente, pero como tiene una junta directiva detrás, llega la junta directiva, toma una o dos decisiones de porquería y el proyecto se va al garete. Puede llegar a pasar. O no, toman una o dos decisiones espectaculares, logran hacer una alianza con Visa y American Express y se va para arriba. No lo sabemos. Ahora bien, el proyecto Dogecoin, la famosa monedita del perrito, que mucha gente cree que Elon Musk es el creador de esta cripto. No. O sea, Elon Musk no creó esta criptomoneda. Elon Musk lo que hizo fue como adoptarla, por decirlo de alguna manera. Fíjense que esta cripto nace en el 2013, tiene ya un tiempito. Y nace sencillamente como una broma, por eso se llama memecoin, basada en un meme de un perro. O sea, literalmente es una criptomoneda que es un chiste de un perro. No solamente eso, es que aparte la tecnología tampoco es nueva, porque la tecnología de Dogecoin, que Dogecoin se puede minar, para el que no lo sepa, está basada en la misma tecnología de Litecoin. Litecoin es una criptomoneda que nace como 2 años después de Bitcoin, una vaina así, o sea, es antiguísima también. Entonces,
tampoco me trae nada novedoso a nivel tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver de esta cripto? A nivel tecnología no me aporta nada. A nivel interesante, algo que venga a cambiar el mundo, algún problema, tampoco. Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene una comunidad enorme y tiene un apoyo de una celebridad impresionante que es Elon Musk. Entonces, estas dos grandes ventajas es lo que hace que su precio suba. Pero si nos ponemos a pensar de manera real, perspectiva futuro, ¿qué creen ustedes que va a lograr este proyecto? O sea, yo sinceramente yo no veo ninguno. Entonces, si yo invierto en algún proyecto de este estilo, es decir, en una meme coin, lo que estoy haciendo es apostando. Se los digo así de una vez. ¿Por qué? Porque estos proyectos no tienen nada para traerle al mundo, ni a nivel tecnológico, ni a nivel disruptivo, ni en nada. Son una apuesta. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. ¿Deben hacerlo? Depende. Luis, ¿tú tienes memecoin? Sí. Ayer lo vieron en mi portafolio. ¿Pero qué porcentaje tenía yo de memecoin? El 1%. ¿Por qué? Porque estoy diversificando. ¿Te acuerdan de esa palabrita? Las memecoin, como son básicamente una apuesta, si tú le metes mucha plata, probablemente la pierdas. Muy probablemente la pierdas. Entonces, yo puedo invertir en una memecoin, sí, con conciencia, poco porcentaje, y sí y solo sí, yo tengo Bitcoin en mi portafolio. Porque si ustedes van a llegar y van a comprar una memecoin, pero no tienen Bitcoin, coño, se están pasando. O sea, el equilibrio. Tengo 50% en Bitcoin, 20% en Ethereum, un cachito en una memecoin. Por supuesto, un porcentaje de dinero que si se va a hacer o no me afecta, pero al ser una memecoin tan volátil, hasta más que Bitcoin y más que Ethereum, me puede multiplicar el dinero por 10, por 15, por 20 o por 50. ¿Eso puede pasar? Sí. Pero no le metan all-in porque aquí estamos aprendiendo a invertir, no a apostar. Entonces, analizando y viendo dos proyectos tan diferentes como XRP y Dogecoin, vamos a ver cuáles son las claves que yo debo ver, que capaz ya más de uno tiene una idea. Uno, por supuesto, lo repito hasta el cansancio, utilidad y tecnología. ¿El proyecto es útil? Sí. ¿Tiene una tecnología interesante? Sí. Le meto el ojo. ¿El proyecto es útil? No. ¿Tiene algo novedoso a nivel de tecnología? No, ni lo mío. Rapidito. ¿Qué problema resuelve el proyecto? Eso es lo que tengo que ver. En el caso del XRP, coño, ellos dicen que quieren cambiar los pagos transfronterizos. ¿Es necesario que se pague el pago transfronterizo? ¿El sistema bancario funciona bien actualmente? Y yo empiezo a hacerme las preguntas, empiezo a tener criterio propio. Esto también es importante. Es una tecnología escalable y segura. ¿Qué significa esto? Escalable quiere decir a que cada vez esa blockchain pueda soportar más transacciones y más transacciones. Porque puede llegar a pasar que le pasa a Solana, por ejemplo. Solana se le conoce como la Ethereum Killer, o está dentro de esa narrativa, porque básicamente lo que decía Solana cuando nace es, yo soy como Ethereum, pero más rápido, y mis transacciones son más, mis comisiones son mucho más bajas. Pero ¿qué le pasa a Solana? Que actualmente tiene problemas de escalabilidad. Entonces, cuando la red empieza a tener mucha transacción y a tener mucho uso, colapsa. Literalmente colapsa y se apaga. Eso obviamente genera desconfianza en los inversionistas. ¿Quiere decir que va a ser siempre así? No. Los desarrolladores de Solana están trabajando constantemente para mejorar esta escalabilidad. Entonces, esto es algo que yo tengo que tener en cuenta en el proyecto. Analizar los tokenomics. Esto es fundamental. ¿Qué significa esto? Analizar el proyecto. Hacer lo que hicimos con Bitcoin y con Ethereum. ¿Cuántas criptomonedas van a existir del proyecto? Es decir, ¿es inflacionario o es deflacionario? Esas criptomonedas, ¿cómo se van a distribuir? O sea, ¿cuántas van a salir para que la gente compre y venda libremente? ¿Cuántas criptomonedas se va a quedar el grupo fundador para ellos solos? ¿Cuántos van a usar para pagar marketing? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero invertir en un proyecto y cuando yo voy a ver los tokenomics, veo que dice que el 50% de la criptomoneda se lo va a quedar el grupo fundador. Eso es una red flag enorme. ¿Por qué? Porque se quedan con tanto porcentaje de la criptomoneda que si lo llegaran a vender, el precio de la cripto se va a pique y te terminan estafando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la tarea, tengo que leer sobre el proyecto. Lo que les vengo hablando, suministro total versus circulante. ¿Cuánto de ese total de criptomonedas se va a quedar el grupo fundador? ¿Cuánto se va a poder comprar libremente? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a distribuir? Es muy normal que de cuando nace un proyecto, parte de los mismos tokens, el grupo fundador lo utilice para pagar marketing, para pagar la infraestructura, para pagar los propios empleados. Eso puede llegar a pasar. Es normal. El tema es cuánto vayan a utilizar para ese tipo de cosas.
Y esto, como vimos con Ethereum, por ejemplo, el proyecto tiene un mecanismo de quema. Es decir, en cierto punto se van a destruir criptomonedas. Eso es una buena señal, porque quiere decir que al menos van a intentar que esa cripto no sea inflacionaria. ¿Cómo van a ser las emisiones futuras? Todo esto existe en lo que se conoce como el white paper. El white paper es como ese primer proyecto, esa primera instancia donde a ti te dicen, hola, mucho gusto, yo soy XRP, yo vengo al mundo para combatir esta problemática y yo voy a funcionar así. Yo voy a tener este tipo de quema, yo me voy a distribuir. Todo eso está. Mañana igual no se preocupen, mañana lo vamos a ver cómo yo puedo ir a analizar los tokenomics de un proyecto. Eso lo vamos a ver en vivo y todo esto que hoy parece abstracto, mañana lo van a ver con mucha más claridad. Punto número 2, comunidad. Más allá de que el proyecto sea excelente, sea una vaina impresionante, brutal, lo que tú quieras, si no tiene comunidad, no le va a ir muy bien, al menos al comienzo, o le va a costar. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son muy nuevas todavía. Entonces, algo que mueve mucho un proyecto es su comunidad. Es decir, la gente que cree en el proyecto, la gente que apoya el proyecto. Eso es muy importante. Hay una página muy interesante que se llama Lunar Crush, que es una página que me indica cómo es la comunidad de un proyecto. ¿Cómo? Viendo, por ejemplo, cuántos hashtags tienen redes sociales, cuánta gente la está mencionando, cuánto se habla de ella en Reddit, cuántos videos hay de YouTube de esa criptomoneda. Entonces es una manera como de yo ir tanteando, ok, si tiene comunidad, no tiene comunidad. ¿Qué es lo que busco yo en esa comunidad? Que tenga participación activa y que esté constantemente creciendo. Eso es lo que yo busco en una comunidad. Que hagan memes, que se rían, que hablen, que compartan. Eso es lo que yo busco. Eso me da un muy buen indicio, al menos a corto plazo, de que ese proyecto le puede ir bien. Ojo, que tenga comunidad activa y todo lo que tú quieras, no quiere decir que el proyecto en sí sea bueno. Ojo ahí. Ejemplo, Memecoins. Caso número 3 o punto número 3. Casos de uso real y que el proyecto se adopte. Vamos de nuevo con el ejemplo de XRP. ¿XRP tiene caso de uso real? Sí, totalmente. Ahora, ¿el proyecto se va a adoptar? Es decir, ¿los bancos, las instituciones financieras van a empezar a usar XRP? No lo sabemos. Comento, de varios meses para acá están habiendo conversaciones, charlas, están llegando a acuerdos XRP con cierto tipo de instituciones, hasta con países, para que comience de manera real XRP a meterse en el sistema interbancario. Eso, esa adopción sí está ocurriendo, sí. Lento, pero está ocurriendo. Pero entonces, eso es lo que yo busco en un proyecto, que ese token, no solamente papel, sino que en la vida real pueda cambiar ese contexto que vino a cambiar. ¿Cuándo puedo decir yo, ok, ese proyecto lo logró? Cuando ya la aceptación y uso es muy masivo. Ejemplo, Bitcoin. Bitcoin desde el año pasado, cuando logra la adopción institucional, que hagan los ETFs de Bitcoin, que Wall Street piensa invertir en él, ahí ya podemos decir, Bitcoin no lo, ya de aquí a Bitcoin no lo baja nadie, porque hizo lo más difícil que podía hacer, que era llegar a Wall Street. Eso es lo que uno espera con un proyecto de uso real, de utilidad real. Punto número 4, y este es fundamental si invertimos en criptomonedas, la narrativa. ¿A qué se refiere con la narrativa? Lo que está de moda. Porque de nuevo, las criptos son muy nuevas aún. Entonces, el proyecto puede ser muy bueno, puede ser muy real, puede tener una tecnología impresionante. Si no está en la narrativa del momento, es decir, si no está en lo que se habla hoy en todos lados, no le va a ir bien. Ejemplo, inteligencia artificial. Desde el año pasado para acá, ¿de qué habla todo el mundo? Inteligencia artificial. Entonces, los proyectos relacionados con inteligencia artificial se han visto muy beneficiados. Otra narrativa del mundo cripto, lo que se conoce como los Real World Assets, RWA. Esta narrativa tiene tiempo, pero viene a ganar bastante fuerza el año pasado cuando BlackRock, que es la empresa básicamente dueña de todo el mundo, comienza a hablar de esta narrativa. Ha ganado mucha fuerza y los proyectos cripto dentro de esta narrativa se han visto muy beneficiados. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedo saber yo qué proyecto está dentro de la narrativa del momento y qué narrativa es la del momento? Mañana lo vamos a ver en la clase práctica. Les adelanto dentro de la misma página de CoinMarketCap, la que le dije que era el Google de las criptomonedas. Todo esto que les estoy diciendo de ver los tokenomics, de tiene comunidad o no el proyecto, todo eso lo podemos empezar a ver desde ahí. Mañana van a ver cómo es. Y ya para ir terminando, hablemos un poco de las memecoins y su evaluación. Y para esto primero tenemos que hablar de los riesgos, es lo principal. Punto número 1. Las criptos en general son volátiles. Ayer yo les mencionaba que es como ver un electrocardiograma, o sea, el precio sube y baja como loco. Pero es que la volatilidad de una meme coin es inigualable. Una meme coin puede subir un 200% hoy, no es chiste, puede subir un 200% hoy y caer un 150% mañana. O sea, a ese punto es la volatilidad de este tipo de activos.
Y depende totalmente del hype, depende de lo que está de moda, depende de lo gracioso, del momento. Por eso suben y caen tan rápido. No tienen utilidad, solo un chiste, es algo gracioso, ¿se entiende? Y por supuesto, todo esto lo lleva a que tengan mucho, pero mucho riesgo de fraudes, de estafas o de lo que se conoce como los rug pulls. Rug pull significa jalar la alfombra. Ejemplo de esto, la meme coin de Trump, la moneda Trump, la oficial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo empiezo a comprar la cripto, yo la compro, pero así como yo la compro, hay gente con mucho más dinero que yo que también compra. Entonces, esa gente con mucha más plata que yo, de pronto le invierte 2 millones de dólares a esa meme coin. Y como esa meme coin es un proyecto tan chiquitito, con esos 2 millones de dólares el precio sube y se dispara hasta las nubes. Cuando ese precio sube y se dispara, la persona o la institución o las personas que metieron esos 2 millones de dólares al comienzo venden todo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que el valor de la cripto caiga y se desplome por el piso. Eso es muy, pero muy común que ocurra en memecoin. Por eso les digo, ¿pueden invertir en ella? Sí, un porcentaje muy pequeño. Y lo que les vengo diciendo, compren en el piso, no compren en el techo. ¿Qué pasó mucha gente con la memecoin de Trump? La memecoin nace valiendo 10, 14 dólares, llega a los 70 dólares, la gente compró en 70. Llegaste tarde, mi rey. Llegaste tarde, mi reina. ¿Se te fue el tren? Se te fue el tren. De nuevo, gestión emocional. Ya vendrán otros trenes. Tengan eso en cuenta. Compren abajo, no compren arriba. Mucha gente quiere comprar XRP hoy, cuando vale 2.2, 2.5 dólares. ¿Por qué no compraron el año pasado cuando valía medio centavo de dólar? Cuando valía 6 centavos de dólar. Ah, no. O sea, creció un 400% en un mes. Ahora sí la quieren comprar. Ahora bien, yo igual puedo analizar algunas meme coins y voy a meter un poco de mi capital, pero en unas meme coins o sea, que me digan a mí, esta puede subir. ¿Cómo analizo yo? Ya lo vi. Esa meme coin tiene una comunidad muy activa. Si es así, ejemplo Dogecoin, es increíble cómo no se para de hablar de Dogecoin y Dogecoin y Dogecoin. La comunidad, o sea, los que creen en el proyecto, creen en serio en el proyecto. Eso es algo muy particular de las comunidades de las meme coin. La narrativa es atractiva. Eso hay que verlo. Porque cuando hablamos de narrativa atractiva es como, narrativa como tal no tienen, son la modilla. Pero estos sí, son respaldadas por figuras influyentes. ¿Por qué a Dogecoin le fue tan bien? O mejor dicho, ¿a partir de qué momento a Dogecoin le empezó a ir bien? En el momento que Elon Musk tuiteó que le gustaba esa cripto. En ese momento se disparó y se convirtió en la meme con reina y todavía mantiene ese lugar. Otro ejemplo, la moneda Tron. ¿Por qué esa meme coin se disparó tanto? Coño, porque era la meme coin oficial de ni más ni menos el presidente de los Estados Unidos. Cosa importante y no menor, que tenga liquidez suficiente. ¿A qué me refiero con liquidez suficiente? Me refiero a que tenga tanto dinero dentro de ese proyecto que yo pueda comprar y vender cuando yo quiera. Es decir, yo hago clic, compré 10 memecoin. Di clic, vendí 10 memecoin. Si el proyecto todavía es muy pequeño, es muy, muy pequeño, capaz y me deje comprar, pero cuando quiera vender no voy a poder. Entonces voy a tener el dinero ahí atascado, congelado. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Cómo puedo llegar a saber yo si tiene liquidez suficiente o no? Si esa memecoin yo la puedo comprar en un exchange como Binance, en un exchange como Coinex, un exchange grande. ¿Por qué? Porque cuando la memecoin está en un exchange grande, le da visibilidad. Entonces, tiene un flujo de dinero mucho más grande que si no está en esos exchanges. Yo viendo estas tres cositas, yo puedo llegar a decir, bueno, esta me cuenta interesante, esta no, y así voy viendo. Y esperar o ver si alguna de esas memecon podría llegar a tener una adopción más allá del hype. Como pasó con Dogecoin, que pasaron los años y sigue estando. ¿Por qué sigue estando? Porque la comunidad es muy rígida. Pero de nuevo, no tiene ningún fundamento detrás, no tiene ninguna tecnología ni nada. Tiene solamente comunidad y a un personaje como Elon Musk detrás. Bueno, ejemplos notables, los que venimos hablando. Dogecoin, ya hablé bastante de él. Trump, ya les dije. O sea, era la moneda oficial del presidente de los Estados Unidos. Eso le dio un hype enorme. Pero a pesar de ser la moneda del presidente de los Estados Unidos, a pesar de que el precio se disparó bastante rápido, seguía sin tener ninguna tecnología. Seguía sin venir a resolver ninguna problemática. Que eso es lo que tienen en común todas las memes. No te resuelven nada. Cuando mucho te sacan una carcajada. Entonces, igual ojo. El que compró la meme coin de Trump apenas salió y la vendió en el momento correcto, hizo mucha plata, mucha plata. Pero ¿quiénes hicieron eso? Las personas atentas, las personas que dijeron, hey,
presidente, acaba de ganar las elecciones, esto se va a disparar. Compraron rápido y cuando vieron que la cripto multiplicó por 5 por 6 su valor de una vez, vendo. ¿Por qué? Porque no me dejo llevar por la avaricia. Eso es lo que tenemos que hacer con las meme coin. Si tienes una meme coin en tu portafolio o estás pensando en tenerla, en el momento, primero elige bien, no compres cualquier mierda. Y segundo, en el momento que suba, empieza a tomar ganancia con la estrategia de la venta escalonada que vimos ayer. Aquí Jorge nos dice, ¿es rentable comprar XRP hoy en día? Tuve un tiempo comprando y dejé de hacerlo, pero ahora no sé si volver a entrar en la ola. Buena pregunta. Ok, depende. ¿Qué quiero decir con esto? Como te digo, o sea, XRP subió un 400% en febrero de este año, si mal no recuerdo. Pasó del 0,5 o a 5 centavos de dólar a los $3, llegó en febrero. Ahorita retrocedió un poco. Yo te puedo decir, XRP tiene mayor capacidad de crecimiento, yo creería que sí. Sobre todo por el contexto actual en el que estamos, que esto también es muy importante. El proyecto, caso XRP, un proyecto muy interesante, un proyecto que ya tuvo una suba muy agresiva. Entonces, ¿ahora va a retroceder o va a seguir? Tengan en cuenta que en este momento estamos en lo que se conoce en el mundo de la cripto como una alt season, o estamos a punto de entrar en una alt season. Vieron que cuando yo les mostré el comportamiento de Bitcoin, les dije que era un ciclo de 4 años, que ocurre el halving, sube Bitcoin, cae un poco, lateraliza, ocurre el halving y vuelve a pasar. Bueno, ese comportamiento de Bitcoin se traduce a las otras criptomonedas también. ¿Por qué? Porque una vez que sube Bitcoin, ¿qué hacen los inversores, los que saben? Venden Bitcoin para tomar ganancia. Y una vez venden para tomar ganancia, ¿qué hacen? Compran otras altcoins, compran otros proyectos. Entonces, después que sube Bitcoin, cuando Bitcoin empieza a caer, empiezan a subir las altcoins. Por eso se llama alt season, donde aquellas criptomonedas que no son ni Bitcoin ni Ethereum empiezan a subir agresivamente. Estamos a las puertas de que eso ocurra. Pensando en ese contexto macroeconómico, podemos decir que sí puede ser interesante comprar XRP. Eso sí, XRP, como les dije, llegó a los $3 en febrero. Retrocedió un montón y está en $2 con 2, $2 con 3. ¿Es un momento de entrada? Podría ser. Pero hagamos lo que vimos ayer, compras escalonadas. Compro un poquito hoy, mañana cayó más, compro un poquito más. Pero no vayan a llegar y comprar cuando llegue otra vez a los $3, porque ahí sí es verdad que no. Y como les digo, siempre diversificando. ¿Qué quiero decir? Si tú no tienes, eso sí se los digo, si ustedes no tienen Bitcoin en su portafolio, no compren XRP. Si no tienen Bitcoin, no compres Solana. Si no tienes Bitcoin, no compres otro proyecto. Porque entonces no estás invirtiendo, estás apostando. Lo que quieres es hacerte rico rápidamente. Compra Bitcoin, que es tu seguridad. ¿Por qué es tu seguridad? Porque ya yo sé que si yo holdeo Bitcoin, si yo me quedo con Bitcoin a largo plazo, va a ir subiendo. Entonces con eso me quedo tranquilo, pero yo no sé si va a pasar lo mismo con XRP. Yo no sé si XRP sube un poco más, ponerle que llegue a $4 y después se echa para atrás y llega a $1. Y no vuelve a salir más nunca de $1. ¿Se entiende? Entonces, ya dependerá de tu criterio y de tu perfil de inversionista si tú consideras que puedes destinar un porcentaje de tu portafolio a comprar XRP y holdearlo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que termine la alt season. Mínimamente. ¿Cuándo podría terminar la alt season? Finales de este año, comienzos del año que viene. Y bueno, vieron que ayer hablamos, y ya con esto vamos cerrando, ayer hablamos de la construcción de un portafolio y vimos ejemplos con los ETF. Y le mostré por encima mi portafolio personal de criptomonedas. Vamos a ver ahora cómo puedo construir un portafolio puramente de Bitcoin, puramente de criptomonedas, perdón. Si yo soy una persona conservadora, con un perfil de inversionista conservador, yo podría considerar un 70% en Bitcoin, 20% Ethereum y 10% de criptomonedas de utilidad. ¿Qué me refiero de utilidad? Ya hablamos, que vienen a resolver una problemática real. XRP podría ser una, Solana podría ser otra, Chainlink podría ser otra. Me considero demasiado conservador, demasiado. Compro solamente Bitcoin. Me quedo parado solamente en Bitcoin. Eso sería un portafolio súper conservador y te va a ir súper bien. O sea, ya vimos la fuerza que tiene tras Bitcoin. A largo plazo, recuerden que siempre cuando yo les hablo de inversiones, les hablo a largo plazo. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Una persona moderada, bueno, un 60% en Bitcoin, 20% en Ethereum, por supuesto, el rey y el príncipe,